Vamos con estas cuestiones de la inversión de acordes, y aquí es donde empezamos con la armonía funcional que conocemos. Lo de la tónica, dominante, subdominante, mediante, sensible, todas estas cuestiones también vienen de este siglo. Vean la similitud que vamos a estar haciendo con Kepler, Galileo y Newton con la música. Esto es muy interesante también. Durante la era barroca, el espacio musical, así como el universo físico observado por Kepler, Galileo y Newton, se convirtió en un sistema organizado en el cual era radicalmente nuevo. También un sistema un tanto predecible, porque con Newton, pues básicamente tenemos esta cuestión predecible de cómo se mueven los astros, cada cuándo, etcétera, muy predecible esto. También eso va a pasar eventualmente con la música tonal, va a ser predecible. Muchos pensadores musicales que se envolvieron en este proceso de reformular el mundo musical fueron obviamente influenciados por estos científicos. Uno de ellos, el más innovador y un pensador musical de estos tiempos de armonía, fue el músico Jean-Philippe Rameau. ¿Sale? Aquí tenemos sus fechas, 1683 a 1764. Rameau era un compositor y un teórico musical. Por lo tanto, sus 30 trabajos de la música francesa y numerosas piezas de clavecín, porque él fue también de teclado, lo ponen como uno de los más importantes compositores franceses de la generación, también después de Couperin, también muy importante cuando se estudia la música de teclado, que hoy en día obviamente se traslada al piano. Uno tiene que estudiar algunas piezas de Couperin. Ya que Rameau era compositor, él sintió la necesidad de conceptualizar y explicar a sus compañeros músicos la nueva manera tonal músico de este siglo, la manera de cómo se tiene que concebir la música. Y aquí vamos a tener algo muy interesante en lo que dice John Philippe. Escuchen esto. Yo no puedo concebir que fuese deseable o que me dijeran que solamente se sintiera básicamente la música sin también conocer la parte teórica, ¿no? Dice, una vez alguien me dijo algún día que yo estaba siendo muy perfeccionista en esta manera de concebir la música moderna. Dice, ya que el conocimiento de la música en este siglo es igual a las bellezas de las composiciones. No es suficiente con solamente sentir los efectos de la ciencia o del arte. En pocas palabras, no solamente es sentir la música, ¿no? Sin embargo, uno debe buscar en la teoría este orden y este entendimiento para realmente poder comprender en su totalidad la música. Vean el pensamiento de este compositor, que no solamente la música se siente, sino también que se debe estudiar, ¿no? Entonces, los fundamentos de la teoría de Rameau se encuentran en el Tratado de Armonía. Este es un libro muy importante, el cual fue publicado en 1722. Así como Newton ha podido hacer de la física una ciencia a través de las matemáticas, con su libro Los principios de matemáticas y la filosofía natural, Rameau, lo que él abrazó fue estas cuestiones matemáticas numéricas y físicas de las cuerdas, para después, obviamente, llegar a estas cuestiones de los armónicos y determinar lo que él llamó la nota fundamental o la raíz, que también eso es un término que hoy tenemos, ¿no? La raíz de los acordes. También la colección de sonidos en un acorde. Y en un grupo de sonidos
que envolvían a dos terceras consecutivas, ¿sale? Como el caso de mi, sol, do y mi, sol, do, por ejemplo, ¿no? La nota fundamental, no importaba cuál fuera, debe sonar en el bajo y siempre era do, en este caso, ¿no? La nota más grave, que solamente se le agregaba una quinta justa. Lo que está codificando Roumeau fue algo revolucionario, porque ahora se empezaban a ver estas cuestiones de las inversiones de acordes. Añadido a esto, Roumeau añadió otros pensamientos en su mismo libro que se llama Tratado de Armonía y en sus trabajos posteriores. Los acordes primarios en la música eran la tríada y el acorde de séptima, que es lo que también ocupamos hoy en día. El movimiento básico en la sucesión de acordes procede a la nota fundamental en el bajo, que está en una quinta parte. Eso les está sonando un poquito al círculo de quintas, tal vez. ¿Sale? Que está en una quinta justa parte. Y también él expresa sobre el tono fundamental o tónica que va a gravitar o va a hacer que los acordes vayan hacia ese punto. Ese es donde tenemos esta similitud con la gravedad, ¿no? La tónica va a traer a los diferentes acordes a llegar hacia él. También encontramos estos conceptos que las cadencias pueden ser perfectas o imperfectas de acuerdo a esta fuerza de que se atraen las quintas. Explícitamente implicado en la teoría de Roumeau eran los conceptos como la tríada, en los acordes de séptima, las cadencias perfectas e imperfectas, estos términos de tónica, subdominante, dominante y mediante, ¿no? Estos tonos que estaban en medio. Es ahí donde la armonía funcional tiene su invención y las inversiones de acordes. Todos estos términos y conceptos que hoy en día pues usamos, ¿no? Para describir fenómenos de la música. Ok, entonces vean qué tan importante es este compositor Jean-Philippe Roumeau. Vamos a mostrar pues el tratado, ¿no? Es Tratado de Armonía, reducido a sus principios naturales. Jean-Philippe Roumeau. Libro primero, de las relaciones de las razones y las proporciones armónicas. Capítulo primero, de la música y el sonido. Capítulo segundo, de las diferentes maneras en que la relación de los sonidos puede ser conocida por nosotros. Capítulo tercero, del origen de las consonancias y de sus relaciones. Artículo primero, del principio de la armonía o sonido fundamental. Segundo, del unísono, de la octava, de la quinta y de la cuarta, de las terceras y sextas. Y resumen de esto, ¿no? Capítulo cuarto, observaciones sobre las propiedades de las proporciones armónicas y aritméticas. Ahí son cuestiones muy matemáticas, ¿no? Del origen de las disonancias y sus relaciones, de los intervalos dobles y sobre todo de la novena y de la undécima, de la división armónica o del origen de los acordes. Vean, aquí está la inversión de los acordes, del acorde perfecto mayor y sus derivados, del acorde perfecto menor y sus derivados. Aquí estamos con el acorde de séptima, compuesto de una tercera menor, añadida al acorde perfecto mayor y sus derivados. Vean, aquí empezamos a tener todos esos términos que hoy en día ocupamos. Entonces, es entre teoría musical y ciencia. Mientras el siglo XVII continúa su progreso, Roumeau y otros teóricos gradualmente llegaron a adoptar un temperamento igual de la escala, ya que esto facilitaba la teoría musical y la hacía uniforme. Y esto se basa en el círculo de quintas. Aquí es donde vamos a tener el círculo de quintas. En el Tratado de Armonía, Roumeau ha enfatizado la importancia del intervalo de quinta, el catalizador primario de moverse entre la nota fundamental
a través de las progresiones armónicas. Sin embargo, a él no se le ocurrió este círculo. En 1711 hubo alguien más y después, en 1728, el compositor alemán llamado Johann David Hennichen publicó el círculo musical, que es el que tenemos acá. Vamos a verlo un poquito mejor. Esto es de un libro que él compuso, que dice 4 steps hacia el Parnassus. Parnassus siempre lo ocupaban como el lugar donde habitaban las deidades, como un lugar más alto, como la perfección. Entonces, podemos interpretar como este título 4 pasos hacia la perfección musical, por así decirlo, ¿no? De este compositor, Johann David Hennichen. Era un método para teclado, para improvisar, ¿sale? Y era un medio pedagógico de esos días, ¿no? Pero aquí es donde aparece el círculo musical, que después fue llamado el círculo de quintas. Es este. Es el que tienen ahí en el libro, ¿no? Son 24 tonos con las teclas blancas y negras del teclado, ¿verdad? Y es así como él lo pone. Eventualmente esto se va a ir sintetizando en el círculo de quintas que todos conocemos. Es el que está acá, esta ilustración que tenemos aquí. Este círculo musical mostraba a los compositores cuál podría ser el procedimiento de acuerdo a un tono global, también moviéndose por quintas con sus relativas menores. Este movimiento por quintas, sin embargo, puede ocurrir solamente si la escala era bien temperada o incluso que se afinaba en un temperamento igual. Esto es muy interesante porque antes los clavecín se tenían que afinar en una tonalidad, en un color. Por ejemplo, imagínense que un instrumento solamente se pudiera afinar en do mayor. No como hoy en día que podemos tocar en cualquier tonalidad. Ya después, con las invenciones incluso de los instrumentos, se podían afinar más o menos igual todos los semitonos que no sonaran tan disonantes para poder tocar en cualquier tonalidad. Y fue por eso que Johann Sebastian Bach pues, compone, como les comentaba, el clave bien temperado, para poder tocar en un solo instrumento en muchas tonalidades. Y también en sus enarmónicos, como fa sostenido o sol bemol. Un círculo musical como el que acabamos de observar de este compositor, de Hennichen, muestra el deseo de los compositores de este inicio del siglo XVII para tocar acordes y progresiones de acordes en todas las tonalidades posibles.